Hoy día nos corresponde entonces desde el verso 45 del capítulo 6. ¿Ya? La última sección que tenemos de este capítulo que ha sido tan provechoso estudiar. ¿Ya? Entonces hoy día damos comienzo a la última sección del capítulo 6, que es del verso 45 al final. Y dice así en el nombre del Señor. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada esta travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, en ciudades o en campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que los dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amén. Entonces entramos a esta última sección del capítulo 6 de Marcos. Partimos de inmediato cuando dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Recordemos lo que estaba pasando, recordemos que sus discípulos habían llegado a contarle lo que ellos habían visto y hecho en la misión que Jesús le había encomendado. Y Jesús los tomó, ¿cierto? Los subió en la barca y cuando llegaron a una orilla, la gente estaba agolpada esperándolo. Y Jesús comenzó a enseñarles, ¿cierto? Se lo vimos en la clase pasada, y los alimentó, porque los discípulos dijeron, Señor, despide a esta gente para que alcancen a ir a las aldeas a comprar algo. Y Jesús le dice que ellos le den de comer, y ahí se produce el milagro de los panes y los peces, la alimentación. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, cuando nosotros vemos esta misma historia en el libro de Juan, ya en el libro de Juan, si usted tiene su Biblia ahí, busque Juan 6, ahí también aparece la misma historia, la de la alimentación de los 5.000. Y Juan nos da un antecedente que es muy importante, que está al final, ¿ya? Al final de ese relato de los 5.000. En el versículo 15, si leemos desde el 14, dice, aquellos hombres entonces, los que se habían alimentado, ¿ya? Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y el 15, y aquí viene lo importante, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Ya, ese dato es importante porque eso nos permite entender por qué Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. La palabra hizo, que aparece ahí, ¿ya? En el original griego no es solamente hizo de hacer o de decir, sino que hubiese sido una mejor traducción decir, los forzó a entrar en la barca, ¿ya? Entonces, Jesús, de hecho en la Nueva Traducción Viviente aparece de esta manera, dice que Jesús los forzó, les hizo ir, no solo de decir váyanse, sino que podríamos decir, los obligó a irse a sus discípulos. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos lo de Juan, dice que la multitud
venía para apoderarse de Jesús y hacerlo rey. En la Nueva Traducción Viviente también en este pasaje de Juan dice que esta gente quería por la fuerza hacer rey a Jesús. ¿Qué significaba esto? Que Jesús se dio cuenta que al ver la gente la alimentación milagrosa que Jesús había hecho, ellos iban a hacer podría formarse un tipo de golpe de Estado, donde estas 20, imagínense 20.000 personas, yo no sé si usted alguna vez ha visto 20.000 personas, ¿ya? Yo nunca he estado en un grupo, por ejemplo, de 20.000 personas. No sé si alguno de ustedes ha sido a ir a los estadios, pero en los estadios se reúnen más o menos 20.000, 30.000, 50.000 personas y ahí nosotros podemos hacer una idea de cuánta cantidad de gente era. 20.000 personas venían a buscar a Jesús para hacerlo rey a la fuerza. O sea, Jesús entendió que en ese momento se podría generar un tipo de revuelta, un tipo de golpe de Estado, podríamos decir, y querían llevarse a Jesús para hacerlo rey. Por lo tanto, él inmediatamente, cuando vio esto, forzó a sus discípulos a irse. ¿Por qué? Dice que enseguida mandó, obligó a sus discípulos a entrar en la barca e irse de ahí, ¿cierto?, hacia Betsaida. Porque Jesús no quería que sus discípulos estén expuestos a, podríamos decir, a esta tentación de hacerlo rey. Porque si nosotros leemos, cuando comenzamos el libro de Marcos, dice que cuando nosotros vemos toda esta historia del libro de Marcos, hasta lo que hemos recorrido, ¿cuál es el mensaje de Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿Qué es lo que está diciendo que va a hacer Jesús? Jesús en su mensaje está diciendo que Él viene a instaurar un reino, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, Jesús tiene en mente otro reino, sus discípulos no lo entienden aún. Y si ellos han escuchado que Jesús viene a instaurar un reino y ahora ven a 20.000 personas dispuestas a llevar a este Jesús para hacerlo rey, entonces podríamos decir los discípulos podrían confundirse y pensar, esta es la manera en que vamos a formar el nuevo reino, ¿ya? Y esto no es algo antojadizo de pensar, sino que lo vemos en el relato de los evangelios, vemos el corazón de ellos todavía cuando muchos de ellos, o dos de ellos por lo general, andaban con espadas, uno era celote, estaban preparados para una revuelta. Ellos pensaban de que realmente la forma de llevar a Jesús al reino o de establecer el reino de Cristo iba a ser a través de las armas. Y Jesús conocía estos pensamientos en los corazones también de sus discípulos. Por lo tanto, no quiso exponer a sus discípulos a esto y los hizo salir rápidamente de ahí. Y a la vez él también necesitaba escaparse, podríamos decir, a un lugar solitario. Ya esto era común en Jesús, en que él quisiera irse a un lugar solo para estar en comunión con su Padre. Lo hemos hablado durante varias veces en estos estudios que hemos hecho. Entonces, dice que enseguida, entonces los forzó a entrar en la barca y los hizo ir delante de la Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Eso es lo que nos dice Marco, ¿ya? Pero aquí, por lo que nos complementa Juan, entendemos cuál era la intención de la gente, que era hacerle rey. Imagínense la cultura judía, o lo que estaba pasando en ese momento. Los judíos estaban siendo gobernados por los romanos. Estos romanos habían invadido su tierra. Estos romanos les pedían altos impuestos para poder mantener el imperio. Esto hacía que la gente esté empobrecida. Por lo tanto, el ganarse el pan, hermano, no era algo fácil en la época, sino que era trabajoso porque eh, más de la mitad de lo que ellos ganaban en dinero tenía que irse a sus impuestos, pagárselos a Roma, ya a Mateo. Mateo, ¿se acuerdan de Mateo, que era el que cobraba los impuestos? Por lo tanto, este sistema tenía asfixiado al pueblo judío, y ver que llegue alguien y que de la nada,
forme pan y alimente a tanta cantidad de gente. Si usted está si nosotros nos pusiéramos en el lugar, hermano, si nuestro país estuviera pasando dificultades grandes económicas, que nos costara conseguir el pan, que sea difícil el alimentarnos, y de pronto aparece una persona que de la nada hace aparecer pan, ¿usted cree que la gente no lo seguiría y pediría que ese hombre, esa persona, sea el presidente o sea el líder del pueblo? Obviamente que sí, porque vemos en él una esperanza de satisfacer las necesidades que estamos viviendo. Entonces, aquí vemos nuevamente el corazón de la gente que seguía a Jesús. Era satisfacer sus propias necesidades, satisfacer las necesidades temporales que habían en ellos. Esa era la finalidad. Y Jesús conocía esta finalidad. Pero él tenía otro objetivo en mente, que era otro tipo de libertad y el satisfacer otro tipo de necesidades, que va más allá de las necesidades físicas o temporales. Va apuntando hacia una necesidad que no tiene ningún sustituto en el mundo, que es la necesidad de la comunión entre Dios y los hombres. No hay nada, ninguna otra forma que nos pueda devolver la comunión con Dios si no es a través de Jesucristo. Y esa es la necesidad primaria que el Señor vino a satisfacer, no las necesidades temporales. Entonces, como Él ve esto, ¿cierto? Envía a sus discípulos que se vayan, y cuando ellos se fueron, Él sube al monte a orar, ¿ya? Sube al monte a orar, y cuando está en este monte arriba, dice que Él observa y ve a sus discípulos remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Entonces Jesús se aparta de sus discípulos, los envía en el barco, ellos se van y comienza, ¿cierto? Comienza esta travesía de los discípulos. Ellos comienzan a remar, a avanzar en este mar. Jesús estaba orando, ya no nos dice aquí, no tenemos el detalle de qué era lo que estaba orando, cuál era el motivo del que él estaba orando, pero sin duda que él estaba en conversación y en comunión con su Padre. Lo interesante de esto es que dice que al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. ¿Ya? Habían avanzado, también en el libro de Juan nos entrega un poco de más datos ya sobre esta historia y nos dice que ellos habían avanzado como 25 a 30 estadios. Eso en kilómetros son alrededor de 4 a 5 kilómetros que habían avanzado los discípulos. ¿En qué hora? Dice a la cuarta vigilia de la noche. ¿Ya? En la época se dividía la noche en 4 vigilias, se llamaban así, y cada vigilia duraba 3 horas, y se comenzaba a contar desde las 6 de la tarde, desde que se ponía el sol. Entonces, de las 6, las 7, las 8, las 9, era la primera vigilia. Las 10, las 11, las 12, la segunda vigilia. La 1, las 2, las 3, la tercera vigilia, y la cuarta vigilia era desde las 3 a las 6 de la mañana, que ya a las 6 se consideraba un nuevo día, ¿ya? Entonces, ellos estaban entrando, dice, en la cuarta vigilia de la noche. O sea, imagínense usted a qué hora estaban ellos remando. ¿Sacó la cuenta? Cerca de las 3 de la mañana. Cerca de las 3 de la mañana ellos estaban remando en medio del mar. Mire, hagamos una cuenta rápida, hermano. ¿Se acuerdan que Jesús estaba con sus discípulos enseñándole a la gente, ¿cierto? Y los discípulos le dicen a Jesús que despida a la gente para que alcancen a ir a comer, ¿cierto? Entonces, eso significa que Jesús,
podríamos sacar cuentas, paró su predicación 4 o 5 de la tarde, ¿ya? Para despedir a la gente, y los alimentó. Imagínense lo que es alimentar a 20.000 personas. ¿Cuánto tiempo se demoraron? Si nosotros sacáramos cuenta así rápida, como, o si especuláramos, yo diría que a lo mejor tipo 8 de la noche ya se fue la gente. A lo mejor a ese tipo de hora, más o menos las 8 de la noche, fue cuando los discípulos se subieron a la barca para remar. Imagínense, y supongamos que se hayan subido a las 8 de la tarde o a las 9, démosle una hora más, a las 9 de la noche ellos se subieron a la barca. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 6 horas remando. 6 horas remando. Ahora, si nosotros volvemos un poquito más atrás, ¿se acuerdan de a dónde venían los discípulos? Los discípulos venían de una misión que Jesús les había dado, ¿cierto? Y ellos venían contándole todo lo que habían visto, lo que habían vivido, y Jesús dice que Él los aparta para que descansen, porque no tenían tiempo ni de comer, ¿se acuerdan? No tenían tiempo ni de comer. Entonces ellos venían de un trabajo que no habían tenido tiempo ni de comer, venían cansados, venían fatigados. Jesús los toma y le dice, es necesario que vayamos a un lugar desierto para que descansen, pero cuando llegan a ese lugar estaba lleno de gente y ellos tuvieron que volver a trabajar, podríamos decir, y pasaron todo ese día atendiendo a la gente, predicando, dándoles de comer. Ahora ha pasado el día y ahora están de nuevo en la barca y llevan 6 horas remando. ¿Se imagina la vida de los discípulos en cuanto a la fatiga que era estar en el ministerio de Jesús? Era un gran trabajo. El ministerio de Jesús fue de bastante trabajo porque era apremiante la labor que él tenía. El mensaje era apremiante. Jesús sabía que no tenía todo el tiempo, que tenía solo 3 años para hacer esto. Por lo tanto, este trabajo era apremiante. Y ahora vemos a sus discípulos, después de haber pasado todo esto que yo les mencioné, que recordamos y que vimos en la clase pasada, ahora llevan 6 horas remando contra el viento, con un viento que no les permitía avanzar. Imagínense, 6 horas y han avanzado 4 o 5 kilómetros. Y ellos, dice que Jesús, él estaba orando y dice, y viéndoles remar con gran fatiga. O sea, Jesús estaba arriba del monte orando al Señor, pero a la vez tenía su vista puesta en sus discípulos. Y esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar y ser agradecidos de contar con el Señor. De que a pesar de que muchas veces nos sintamos que estamos solos, la vista del Señor siempre está sobre nosotros. Aquí vemos los discípulos remando, hermanos, 6 horas, 6, 7 horas remando, pensando que Jesús se olvidó de ellos, no sé, que Jesús no está, porque se acuerdan que otra vez ya habían pasado una tormenta y ellos fueron a despertar a Jesús, pero ahora Jesús no estaba. Ahora Jesús no estaba en la barca, Jesús no estaba ahí, no tenían a quién recurrir, podríamos decir. Pero Jesús, a la distancia, no había apartado su vista de ellos, y a pesar de que estaban a 5 kilómetros de distancia, Jesús aún tenía su vista puesta sobre ellos y veía que estaban remando con gran fatiga. Cuando en Juan nos dice de que se levantaba el mar con un gran viento. Por lo tanto, era una pequeña tempestad la que estaba ahí. El viento les era contrario, no les dejaba avanzar y ellos no podían hacer más. No podían hacer más. Estaban fatigados, llevaban días sin descanso, trabajando
arduamente y ahora se ven enfrentados a esta tempestad, no tienen las fuerzas para seguir adelante. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, o sea, a las 3 de la mañana, pasadito a las 3 de la mañana, Jesús decide ir donde ellos. ¿Por qué Jesús espera tanto? ¿Estaría orando 6 horas? ¿Se ha preguntado usted alguna vez que Jesús o el Señor no ha llegado al momento oportuno? Que pareciera que se está tardando más de la cuenta. Como que Jesús llegó a deshora, llegó atrasado. ¿Por qué 6 horas? ¿Por qué si el viento les era contrario, por qué no vino antes? ¿Ya? Eh, yo creo que muchas veces nosotros nos vamos a ver enfrentados en nuestra vida a situaciones donde vamos a querer pedir ayuda a Dios y queremos que en ese mismo instante el Señor responda a nuestro favor. Pero muchas veces no va a ser así. Muchas veces van a pasar esas 6 horas o vamos a tener que navegar esos 5 kilómetros. ¿Por qué? Esta es la pregunta, ¿por qué? Si el Señor podría haber venido de inmediato. Nosotros como humanos tenemos un gran defecto que es nuestro orgullo y el creer que cuando las cosas salen bien es porque nosotros eh, hacemos las cosas bien. ¿Ya? Eh, hay veces uno escucha expresiones como todo lo que tengo es gracias al esfuerzo de mi trabajo. Gracias a mi esfuerzo es que tengo lo que tengo. Gracias a que yo soy de esta manera es que obtuve esto. ¿Ya? O gracias a que yo tengo esta cualidad o este estudio o esta profesión es que tengo lo que tengo. Y eso es algo como recurrente en nosotros, el creer que cuando salen bien las cosas son gracias a nosotros. ¿Ya? Y cuando nos damos cuenta de que no es así, es cuando el Señor nos permite pasar por tormenta y nos hace perder toda esperanza en nosotros mismos. ¿Ya? Recordemos que los discípulos algunos de ellos eran pescadores. Ellos habían navegado muchas veces y sin duda que muchas veces habían enfrentado tormentas, sabían cómo enfrentarlas, sabían qué hacer, sabían navegar, sabían hacerlo. Era parte de su profesión. Pero llega el momento en que ellos están al límite. Y es como en segunda de Corintios, capítulo 1, Pablo narra algo que lo quiero mencionar porque nos ayuda a entender por qué el Señor espera. Por qué el Señor espera que estemos ahí al borde. Segunda de Corintios 1:8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Aquí está hablando Pablo, le está hablando a los hermanos de Corinto y le está contando que ellos habían sido abrumados en Asia. Dice, nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. O sea, no había ninguna esperanza de seguir vivos y fueron probados a tal modo de que ellos estaban seguros que iban a morir. O sea, no había otra opción, iban a morir.
¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos. Y aquí está la razón. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que ellos pasaron una tribulación tan grande, tan fuerte, que llegó el momento que ellos dijeron, no hay esperanza, o sea, aquí vamos a morir. Y sin duda que ellos ocuparon sus influencias y sus formas de defenderse, pero llegó el momento que Pablo dice que todo lo que ellos tenían era insuficiente, perdieron toda esperanza y dijeron aquí vamos a morir. ¿Y qué aprendieron en ese tanto? ¿Qué aprendieron en ese proceso? A no confiar en sí mismo, o sea, a no confiar en las capacidades que podrían librarlos a ellos, sino que confiar en Dios, que era poderoso aún para resucitarlos de los muertos. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje de Abraham, cuando el Señor le pide que le dé a su hijo, Isaac? Y dice que él lo lleva a presentar, a sacrificio. Y en Hebreo, en el libro de Hebreo 11, donde narra la galería de la fama de los héroes de la fe, ahí están todos los héroes de la fe, Hebreo 11, y vea usted ahí cuando se habla de Abraham, y dice que Abraham fue a entregar a su hijo con una esperanza, con una confianza. ¿Y cuál era esa confianza? Que Dios tenía el poder para aún resucitarlo de entre los muertos. Por eso él fue, sin dudar, a entregar su hijo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendemos, hermano, cuando pasamos situaciones tan difíciles que pareciera que estamos al borde de nuestra capacidad, que pareciera que ya no hay esperanza, que no hay solución, que no hay salida? ¿Por qué el Señor espera ese momento para que nosotros perdamos toda esperanza en nosotros mismos y aprendamos a confiar en Él? Aprendamos a confiar en nuestro Dios. Y aquí los discípulos llevan 6 horas remando, cansados, abrumados, no tienen más fuerza. Remar dice aquí con gran fatiga, y la traducción para esa palabra, gran fatiga, es que ellos estaban siendo, la palabra griega lo dice, torturados por el mar. Ellos estaban siendo torturados por el mar. O sea que ellos estaban a un nivel de cansancio que ya no podían más. Y es ahí cuando Jesús decide ir. Lo maravilloso de nuestro Señor es que en todo momento su vista está puesta sobre nosotros. Pero muchas veces nos va a dejar navegar contra la corriente hasta cansarnos, para que aprendamos a no confiar en nosotros, a no decir cuando salgamos de la dificultad, oh, que soy capo, soy capacitado. No, solo por la misericordia del Señor soy lo que soy, dice la palabra de nuestro Dios. Solo por su gracia es que somos lo que somos. Y eso tenemos que aprenderlo, porque constantemente nos vamos a dar cuenta de que nuestro orgullo humano nos va a llevar a no darle la gloria a Dios y a llevarnos la gloria a nosotros, a creer que son nuestras aptitudes y capacidades las que me dan lo que tengo. Entonces, cuando Jesús ve, ¿cierto? Los ve remar así, 3 de la mañana, Jesús va y comienza a caminar sobre el mar y se acerca a ellos. Imagínense ver a Jesús, a una persona en medio del mar caminando. Dice que ellos se espantaron, se asustaron y comenzaron a gritar y se turbaron por lo que estaban viendo y dijeron, es un fantasma.
Yo creo que cualquiera de nosotros quedaría blanco de miedo si está en medio del mar y de pronto ve a una persona caminando sobre el agua. Esto le pasó a los discípulos. Ellos quedaron espantados y pensaron que era un fantasma. Y gritaron, dice, y se turbaron. Pero nuevamente, cuando Jesús ve esta reacción en ellos, cuando ve la turbación, cuando ve el susto, de inmediato dice que él grita y les dice, ¿por qué digo que grita? Porque está con signo de exclamación y dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y aquí nosotros podemos ver esta palabra, tener ánimo, aparece un par de veces nomás en el Nuevo Testamento y todas las veces que aparece es dicha por Jesús. Solo Él le dijo a los demás, tened ánimo, no temáis. Y aquí viene una declaración, dice, yo soy, no temáis. Cuando vemos nosotros en Juan, porque si usted mire su Biblia, versículo 50, dice, tened ánimo, yo soy, no temáis, ¿cierto? Pero ese yo soy está con minúscula, ¿cierto? Ahora, si usted mira en Juan, capítulo 5, perdón, capítulo 6, ¿ya? Juan, capítulo 6, versículo 20, observe ahí usted en su Biblia, Juan, capítulo 6, versículo 20, dice, mas él dijo, yo soy, no temáis. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahí aparece yo soy con mayúscula, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Pareciera un simple detalle, pero no es un simple detalle, es cuando los judíos escuchaban la palabra yo soy, no era cualquier palabra, ¿ya? Para los judíos, yo soy era Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque cuando Moisés iba a ir a libertar al pueblo, ¿lo recuerda? Le dijo, no me van a creer, me van a decir, ¿quién te envió? ¿De dónde vienes tú? Y Dios le responde a Moisés y le dice, cuando te pregunten quién te envió, dile, yo soy. ¿Por qué yo soy? Porque yo soy es como decir, soy el que, como él mismo lo dice, yo soy el que soy. Es el único Dios verdadero, el único Dios que existe, no existe otro. Es yo soy, no hay otra alternativa. Dios eterno. Por lo tanto, cuando Jesús se aparece aquí a sus discípulos y le dice, tened ánimo, yo soy, le está diciendo, Dios está aquí. Dios está con ustedes. Dios mismo se hace presente en medio de su tempestad. No tengan miedo porque yo soy Dios eterno, Dios de los ejércitos, está aquí. No es simplemente decir yo, a ustedes el que me conocen, estoy aquí, sino que Dios está aquí, Dios hecho hombre, Dios tomó forma humana y está aquí frente a ustedes. No tengan miedo. Y para confirmar esa declaración, él se sube en la barca y se calmó el viento inmediatamente y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. O sea, él le dijo, yo soy está aquí, no tengan miedo, y se subió a la barca e inmediatamente se calma la tormenta como una demostración de que lo que él está diciendo, el yo soy, realmente es él. El yo soy es él. El yo soy, el gran Dios eterno, ha llegado a su rescate. Y dice que ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban.
Qué hermoso, hermano, es darnos cuenta de, de que Dios, yo soy, está con nosotros. En Mateo, esta misma historia está en Mateo 14, y ahí nos da algún otro dato que no aparece ni en Juan ni en Marcos, que nosotros hemos estado leyendo, y es que es lo que sucede con Pedro, que cuando Jesús aparece y dice, yo soy, no temáis, Pedro responde y dice, si es verdad que eres tú, manda que yo ande sobre el agua. Y tenemos ese pasaje por todos conocido que aparece en el libro de Mateo, ¿cierto? 14, donde Pedro se desciende del agua y comienza a caminar, pero dice la escritura que viendo la tormenta, o sea, sacando sus ojos de Jesús, mirando la tormenta, dándose cuenta de lo que estaba haciendo, comenzó a hundirse, y cuando se hundía, dice, gritó, Señor, sálvame. Y el Señor de inmediato, dice, extendió su mano y lo levantó y le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Aquí en el libro de Marcos no encontramos ese pasaje, presumiblemente porque el que le dictó el evangelio a Marcos fue Pedro, y seguramente Pedro no sé si por humildad o por vergüenza, no quiso que eso apareciera aquí, pero lo tenemos registrado en el libro de Mateo. Ahora, ¿cambia algo eso con respecto a la narrativa que hemos visto? No, no cambia nada. Lo que sí vamos a entender es que Pedro, después de vivir esto, porque Marco no está aquí, Marco, el que nos está contando la historia, él no estuvo aquí, el que estuvo aquí fue Pedro, y Pedro le contó su historia a Marco. Y fue tan profundo lo que él vivió, porque dice que quedaron maravillados, asombrados, que después vamos a escuchar decir a Pedro, después de todo esto que vivió, de todo esto que experimentó, cuando Jesús les pregunta, en un par de capítulos más adelante, lo vamos a ver, y Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y ellos dicen, uno dice que eres Elías, otro dice que eres un profeta, y Jesús les pregunta a ellos, dice, ¿y ustedes qué dicen que yo soy? ¿Y quién responde? Pedro, y responde, tú eres Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque han vivido esto, porque se han experimentado esto, el ver estas cosas que ningún hombre podría hacer. Imagínense un hombre caminando sobre el agua, y que se suba al barco y la tormenta se calme. Y si nosotros vamos a Juan, no solo sucedió eso, sino que dice que cuando él se subió a la barca, ellos le recibieron, dice, y cuando Jesús se subió a la barca se calmó la tempestad, dice, y llegaron enseguida a la tierra donde iban. Entonces, aquí sucedió otro milagro más. Jesús viene caminando sobre el agua, se sube a la barca, el mar se calma, y no solo el mar se calma, sino que ahora ellos que habían estado remando 6 horas, ahora en un segundo avanzan todos los kilómetros que le faltaban y llegan a la otra orilla. Imagínense lo que vivieron. Imagínense lo que es estar ahí con el Señor y vivir este tipo de cosas. Ahora, aquí vamos a entender, ¿se acuerdan? Yo le preguntaba, ¿por qué Jesús espera tanto? ¿Por qué si él sabía que iba a haber una tempestad? ¿Por qué si él sabía que todo lo que iba a suceder, él lo sabía? ¿Por qué los mandó solo? ¿Por qué los dejó que remaran tantas horas? ¿Por qué no estuvo ahí con ellos desde el mismo instante que partieron las dificultades? ¿Por qué esperó hasta las 3 de la mañana? Podemos hacer un sinnúmero de preguntas,
Pero en el último versículo, en el 52, vamos a ver por qué Jesús lo permitió. Y él dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces, esto nos explica por qué ellos tenían que vivir este tipo de experiencia. ¿Por qué tenían que ser llevados al límite? Porque aún no habían entendido todo lo que Jesús le había enseñado y lo que habían visto, y sus corazones estaban endurecidos. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros no entendemos la palabra, cuando nuestro corazón se endurece, muchas veces el Señor nos va a sacar al mar y nos va a hacer navegar contra la corriente y va a levantar tempestades y va a permitir que vengan vientos y va a permitir que sintamos que nuestras fuerzas se acaban hasta que ese corazón endurecido pueda ser derretido, pueda ser derretido. Como esta semana he estado trabajando en parte eléctrica y hay un metal que se derrite facilito, que es el estaño. Y si usted lo toca es duro, ¿cierto? Pero tiene que aplicarle un poquito de fuego nomás y se derrite. Y cada metal tiene un punto de fundición. Yo espero que nuestros corazones sean como el estaño, que a poquito calor se derrite. Sus corazones estaban endurecidos, por lo tanto Jesús necesitaba hacerse ver quién era Él a sus discípulos. Y cuando ellos terminan esta travesía, hermanos, seguimos adelante, terminan la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret, llegaron a la orilla y nuevamente trabajo. Ya llegaron, los estaban esperando en una hamaca y los atendieron a los discípulos, le dieron un refresco y les lavaron los pies. No, no, ellos llegaron y la gente los estaba esperando para que ellos siguieran su labor de anunciar, de predicar y finalmente lo que la gente buscaba era sanidad. Eso a mí me llama mucho la atención, hermano, porque no dice que la gente se agolpaba ahí para escuchar el mensaje que traía Jesús, sino que simplemente ellos estaban esperando a un milagrero, a un curandero, a una persona que tenía capacidades diferentes para sanar. No esperaban al Mesías, no esperaban al Rey de Reyes, no esperaban, no eran conscientes de su condición pecaminosa, sino que simplemente eran conscientes de sus enfermedades físicas, pero no de su enfermedad espiritual. Y sabe que muchas veces esto se ve así como lejano, pero es comparable con lo que nosotros vivimos hoy día en nuestra época en cuanto a la predicación del Evangelio. Hay mucha gente que repleta las iglesias, estas iglesias que prometen sanidad, que prometen liberación, que prometen prosperidad, que prometen vivir bien ahora, salir de todos tus problemas. Y es exactamente lo mismo que nosotros podemos observar en estos relatos. Cuando a la gente se le ofrece una solución, cuando a la gente se le ofrece un milagro, cuando a la gente se le ofrece una solución a cualquier necesidad, la gente va a correr a buscarla. Pero cuando a la gente se le ofrece el perdón de los pecados, para eso primero tengo que reconocer que soy pecador
Y es ahí donde encontramos la dificultad de nuestro corazón endurecido, de decir, no, yo no soy pecador, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie. Por eso el libro de Romanos, a mí me encanta el libro de Romanos, por eso el libro de Romanos es clave en el Evangelio, porque parte haciendo un diagnóstico de la enfermedad para poder darnos a conocer la sanidad. Para que nosotros hablemos de evangelio, para que nosotros hablemos de buenas nuevas, de buenas noticias, primero tenemos que conocer las malas noticias. Primero tenemos que saber de qué estamos enfermos. Y aquí la gente llevaba a sus enfermos para ser sanados, ¿ya? Y también esto es algo profético porque dice acá, y le rogaban que los dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Las túnicas de los judíos tenían unos flequillos abajo, ¿ya? Tenían unos flequillos. Hasta el día de hoy los judíos cuando ocupan sus túnicas ceremoniales tienen unos flequillos abajo. Y hay una profecía en Miqueas, si no me equivoco, donde dice que vendrá el Santo de Israel y que en sus alas, que es la misma traducción para los flequillos que tenían las túnicas, iba a traer sanidad y salvación, ¿ya? Entonces, es un cumplimiento de una profecía también esto, de que la gente se acercara y tocara este borde de su manto. ¿Se acuerdan de la mujer que tocó el borde del manto de Jesús? Aquí vemos nuevamente lo mismo, la gente estirándose a tocar el borde del manto, y en cumplimiento a esta profecía que decía que el santo vendría y que en sus flequillos, en sus alas, traería sanidad, traería salvación. Por lo tanto, en este capítulo 6 que hemos estudiado, hermano, ya varias semanas, hemos estado en este capítulo, pero como le decía al principio, no podíamos leer el capítulo entero porque hay muchos detalles en que detenernos y es necesario ir viéndolos parte a parte para que podamos extraer todo el mensaje que el Señor nos ha dejado en su palabra, para que podamos meditar, por ejemplo, como en el día de hoy, que a pesar de que muchas veces se levanten tempestades, primero Jesús, el Señor, nuestro Dios, siempre está con su vista puesta sobre nosotros. Que aunque a nosotros nos pareciera que Jesús se está demorando demasiado, que no me socorrió en el momento indicado, podemos entender a través de esta palabra que Jesús, como hay una alabanza que dice, no se adelanta ni se atrasa, sino que Él siempre llega a tiempo. No a nuestro tiempo, sino en su tiempo, en el tiempo que Él tiene previsto para socorrernos cuando Él comprende de que nosotros hemos entendido lo que Él quiere enseñarnos. Cuando el Señor nos pasa por algún proceso, tenemos que tener la plena confianza de que Él está con nosotros y tenemos que aprender a confiar en que sea lo que vivamos, el Señor no nos ha dejado solos, que Él está con nosotros. Aunque muchas veces nosotros cuando vivimos dificultades pensamos que es un castigo. Dios me está castigando. Pero ¿sabe qué? Aquí los discípulos no habían hecho nada malo, podríamos decir, entre comillas. Ellos estaban obedeciendo a Dios. Jesús los mandó a ir allá. Ellos estaban en obediencia. No fue como Jonás, que en desobediencia él se apartó y se levantó una tormenta. Aquí ellos estaban en obediencia, igual se levantó la tormenta. Por lo tanto, hay veces que nosotros vamos a estar en los propósitos de Dios, cumpliendo los caminos del Señor, haciendo todo lo que el Señor nos pide, y aún así se va a levantar tormenta. Entonces la tormenta no significa que yo estoy haciendo algo mal y que Dios me está castigando. No siempre significa eso, porque puede significarlo, pero no siempre significa eso. Sino que a veces estamos haciendo las cosas bien, pero aún así se levanta la tormenta. ¿Por qué? Porque el Señor quiere enseñarnos algo. Quiere enseñarnos a depender de Él. Quiere enseñarnos
que no son nuestras fuerzas, sino que es Él el que nos sostiene. Lo interesante y lo importante de esto es que si estamos en Él, yo soy está con nosotros, el Dios eterno, el que se va a subir a la barca y en un segundo la va a calmar tempestades y en un segundo nos va a llevar a la otra orilla. De forma inexplicable, Dios tiene ese poder de cuando vemos todo cerrado, cuando no vemos salida por ningún lado, pero de pronto aparece el Señor y todo cambia, todo vuelve a la normalidad y finalmente salimos bendecidos, bendecidos. Que el Señor nos bendiga. Si usted está atravesando dificultades, mi hermano, recuerde que el Señor está junto a usted. Recuerde que el Señor es nuestro yo soy, que Él está en nuestra barca, y si está en nuestra barca, entonces estamos seguros. Aunque el clima pareciera decir lo contrario, pero si Él está ahí, estamos seguros. Que el Señor nos bendiga.